¿Te atreves a descubrir los secretos que la historia ha ocultado durante siglos? En este video, viajaremos a través de 3 de los misterios más sorprendentes que desafían todo lo que creíamos saber. Lugares, reliquias y enigmas que han resistido el paso del tiempo, y su existencia podría cambiarlo todo. No te lo puedes perder. Dale like, suscríbete y acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido. Algunos de los mayores logros de las primeras civilizaciones han sido tragados por el paso implacable del tiempo. Vestigios de culturas vibrantes yacen hoy bajo capas de polvo, ruinas olvidadas y la erosión de la memoria. Pero entre todos los tesoros perdidos, pocos evocan tanta melancolía y asombro como la legendaria Biblioteca de Alejandría. No era simplemente una biblioteca, era un santuario del conocimiento, donde historia, filosofía, astronomía, medicina y misterios del cosmos se reunían, traducían y preservaban con devoción casi religiosa. Se cree que albergaba cientos de miles de pergaminos, provenientes de Egipto, Grecia, Mesopotamia, la India y más allá. Su pérdida pudo haber alterado para siempre el curso de la humanidad. Y sin embargo, ni un solo pergamino ha llegado a nuestros días. Todo fue consumido por el fuego, el conflicto o la negligencia. ¿Cómo pudo perderse un centro tan monumental de aprendizaje? ¿Qué sabiduría desapareció con él? Fundada en el siglo III a.C. bajo el mandato de los Ptolomeos, la biblioteca formaba parte del Mouseion, una institución dedicada al estudio y la contemplación. En ella, las mentes más brillantes del mundo antiguo trabajaban codo a codo, compartiendo ideas sin importar su origen. Cada barco que llegaba a Alejandría era inspeccionado en busca de escritos, que eran copiados e incorporados al acervo creciente del saber. Se cree que allí se resguardaban tratados perdidos de Aristóteles, enseñanzas pitagóricas, textos médicos egipcios, mapas estelares mesopotámicos e incluso obras de civilizaciones aún desconocidas. Todo eso desapareció y su final, como su contenido, está envuelto en misterio. Algunos culpan al incendio provocado por Julio César, otros a guerras posteriores o al fervor religioso que destruyó templos considerados paganos. Incluso existe la polémica teoría de que fue eliminada por orden de un califa durante la conquista musulmana, pero ninguna versión es concluyente. Tal vez la biblioteca no fue destruida de golpe, sino desmantelada lentamente por siglos de indiferencia. Lo que hace aún más trágico este vacío no es solo lo que se perdió, sino lo que nunca llegó a ser. ¿Qué avances se habrían anticipado por siglos? ¿Qué errores de la historia podrían haberse evitado? Quizás contenía visiones del universo, teorías sobre la naturaleza o ideas filosóficas que habrían cambiado para siempre nuestro lugar en el mundo. Sabemos que mentes colosales pasaron por sus pasillos, como Eratóstenes, quien calculó con sorprendente precisión la circunferencia de la Tierra siglos antes de que Colón zarpara. ¿Cuántos descubrimientos quedaron sepultados con los textos? ¿Cuántos caminos posibles tomó la historia, simplemente porque perdimos las instrucciones hacia otros destinos? Quizás lo más inquietante es la facilidad con la que algo tan vasto, tan grandioso, puede desvanecerse. La Biblioteca de Alejandría nos recuerda que el conocimiento no es invulnerable, que, si no lo protegemos, si no lo valoramos, puede desaparecer sin dejar más rastro que una sombra en nuestra memoria colectiva. Aunque su edificio haya desaparecido, la Biblioteca de Alejandría sigue viva en nuestro imaginario, como símbolo de lo que fuimos capaces de soñar. Su historia no es solo una advertencia, sino también una promesa. Mientras valoremos el conocimiento, mientras lo preservemos y compartamos, la llama que una vez ardió en Alejandría no se extinguirá del todo. La verdad sobre nuestro pasado remoto suele estar envuelta en sombras, en fragmentos de civilizaciones que alcanzaron alturas asombrosas para luego desvanecerse sin dejar más que susurros.
Pocas leyendas encarnan este misterio con tanta fuerza como Aztlán, la mítica patria ancestral de los aztecas, una ciudad gloriosa jamás confirmada por la arqueología, pero profundamente viva en la memoria colectiva. Según la tradición, Aztlán era un paraíso rodeado de agua, un lugar de abundancia y pureza del que partieron los antepasados mexicas en una larga migración que culminaría con la fundación de Tenochtitlán. El nombre Aztlán, lugar de las garzas o tierra de blancura, sugiere belleza y misterio, aunque su ubicación exacta, si alguna vez existió, continúa siendo un enigma debatido por generaciones de historiadores, arqueólogos y soñadores. Teorías sobre su paradero se esparcen por el mapa como estrellas fugaces: el norte de México, el suroeste de Estados Unidos, islas del Golfo de California, o incluso regiones ahora sumergidas bajo el mar. Algunos miran hacia las imponentes ruinas de La Quemada en Zacatecas, con sus muros ciclópeos, como posible rastro de esta ciudad perdida. Otros vinculan la leyenda con la civilización Hohokam de Arizona, cuyos sistemas hidráulicos avanzados y misteriosa desaparición alimentan la especulación. Incluso hay quienes sugieren que Aztlán podría yacer bajo las aguas, víctima de antiguos cambios climáticos, al igual que otras tierras sumergidas como Doggerland en Europa. Y algunos proponen que los propios aztecas protegieron el secreto de su origen, envolviéndolo en símbolo más que en geografía, quizás para preservar su identidad emergente o para enaltecer su vínculo con lo divino y lo ancestral. Sin embargo, el misterio de Aztlán no es solo una cuestión de ubicación geográfica. Su leyenda, rica en simbolismo, refleja la conexión profunda de los aztecas con su entorno y su historia. La narrativa de su origen también habla de un pueblo que entendía el viaje, la migración y el cambio como partes esenciales de su identidad. El hecho de que Aztlán se haya desvanecido, pero no olvidado, parece una metáfora de la historia misma, siempre en movimiento, siempre en transformación, pero al mismo tiempo anclada en sus raíces. Las teorías sobre Aztlán también reflejan una fascinación con lo perdido y lo invisible. Los estudios sobre culturas antiguas a menudo nos enfrentan a la idea de que hubo civilizaciones avanzadas que se extinguieron sin dejar rastros tangibles. La posibilidad de que Aztlán fuera una civilización sofisticada, cuya grandeza se desvaneció misteriosamente, resuena con otras historias míticas como la de la Atlántida. Aunque estas comparaciones son tentadoras, aún carecemos de evidencia concreta para confirmarlas. La historia de Aztlán, como muchas otras leyendas, se mueve en un espacio liminal entre lo que podría haber sido y lo que nunca podremos saber. En última instancia, Aztlán es mucho más que una ciudad por encontrar. Es un espejo de lo que olvidamos, una historia de migración, identidad y pérdida. Su leyenda permanece como un recordatorio poderoso de que nuestra historia está aún incompleta, sus secretos ocultos bajo tierra, bajo el agua o bajo las capas del mito. La búsqueda de Aztlán es, por tanto, una exploración de las sombras de nuestra propia memoria colectiva, una invitación a reflexionar sobre las historias que nos definen y sobre aquellos capítulos que, por razones misteriosas, han quedado fuera del alcance de la historia escrita. Algunas maravillas de nuestro antiguo mundo permanecen ocultas bajo los océanos o cubiertas por densas selvas, pero otras se erigen con orgullo a la vista de todos, asombrosamente visibles y, sin embargo, profundamente misteriosas. Entre estos extraordinarios vestigios, pocos capturan la imaginación como el enigmático templo de Kailasa en India, una obra maestra arquitectónica cuya propia existencia desafía nuestra comprensión más profunda de lo que las civilizaciones antiguas pudieron lograr. Ubicado en las impresionantes cavernas de Ellora, en Maharashtra, India, el templo de Kailasa inicialmente parece ser solo otro gran monumento espiritual entre los muchos que se encuentran dispersos por la región. Sin embargo, a medida que uno se acerca, se hace evidente que este templo es profundamente diferente.
No fue construido en el sentido convencional. No fue cuidadosamente ensamblado piedra por piedra, como las majestuosas pirámides de Egipto o los intrincados templos encontrados en otras partes de India. En cambio, fue meticulosamente tallado de una sola y masiva montaña de roca basáltica. La escala de este emprendimiento, por sí sola, es casi incomprensible. Para crear el templo de Kailasa, los antiguos constructores tuvieron que remover aproximadamente 200.000 toneladas de roca sólida, esculpiendo hacia abajo, capa tras capa, directamente desde la cima de la montaña hasta su base, un método conocido como excavación vertical. Este enfoque, raramente visto en la arquitectura antigua, desafía cualquier explicación. A diferencia de los métodos de construcción tradicionales que implican andamiaje, ladrillos y siglos de paciente trabajo, el templo de Kailasa emergió gradualmente a medida que la montaña misma se cortaba cuidadosamente alrededor de él, revelando una estructura sorprendentemente precisa y detallada, oculta en el interior de la tierra. Sin embargo, a pesar de la claridad de su existencia, los orígenes del templo permanecen envueltos en misterio. La mayoría de los estudiosos datan su creación en el reinado del rey Krishna I de la dinastía Rashtrakuta, durante el siglo VIII después de Cristo, atribuyendo su dedicación a Lord Shiva, la deidad suprema en el hinduismo. El templo simboliza el monte Kailasa, la morada legendaria y eterna de Shiva. Sin embargo, extrañamente, no existen registros que detallen cómo se logró tal hazaña monumental o quién poseía la visión y destreza ingenieril para realizar un diseño tan ambicioso. Las teorías que intentan desentrañar este enigma antiguo varían desde las más prácticas hasta las más fantásticas. Muchos historiadores creen que artesanos hábiles, utilizando simples cinceles y martillos, tallaron el templo a lo largo de décadas, dando forma cuidadosamente a las intrincadas columnas, las grandiosas escaleras y las delicadas esculturas que adornan su interior. Sin embargo, los escépticos se cuestionan con razón cómo se pudo haber removido miles de toneladas de roca diariamente. Sí, como sugieren algunas teorías, el templo se construyó en solo 18 a 20 años, una tarea aparentemente imposible, dadas las herramientas rudimentarias de la época. Por lo tanto, han surgido teorías alternativas que proponen que tal vez se utilizó un conocimiento olvidado o tecnología sofisticada que se ha perdido con el tiempo. Algunos sugieren que el templo de Kailasa podría ser mucho más antiguo de lo que se cree actualmente, con sus verdaderos orígenes oscurecidos y convenientemente atribuidos a una dinastía conocida. Incluso más controvertidas son las afirmaciones de que el templo podría ser evidencia de una civilización avanzada en la antigua India, poseedora de capacidades de ingeniería que rivalizan o superan a las de Egipto o Machu Picchu. Su precisa simetría, sus paredes increíblemente lisas y sus intrincadas tallas parecen desafiar las capacidades de la era tal como las entendemos. Pero, ¿por qué construir de una manera tan no convencional y desafiante? Muchos templos en toda India fueron construidos utilizando métodos tradicionales y prácticos. ¿Qué impulsó a los constructores de Kailasa a emprender la aparentemente imposible tarea de esculpir un templo entero de una sola roca? Algunos estudiosos argumentan que la respuesta yace en el profundo simbolismo religioso. En la mitología hindú, el monte Kailasa representa estabilidad eterna, un ancla espiritual inmovable. Al tallar el templo directamente de una montaña, los constructores quizás buscaron inmortalizar su devoción, creando una manifestación terrenal de lo divino que perduraría más allá de los límites del tiempo. Curiosamente, Kailasa no está completamente solo en su forma de arquitectura tallada en roca. Las cavernas de Ellora albergan más de 100 templos, cavernas y monasterios que abarcan múltiples tradiciones religiosas, como el hinduismo, el budismo y el jainismo, cada uno con miles de años de antigüedad. Sin embargo, ninguno se acerca a la magnitud, complejidad o ambición de Kailasa. A pesar de su indiscutible grandeza,
Kailasa sigue siendo uno de los mayores enigmas históricos de la India. ¿Cómo se completó tal templo colosal, con increíble precisión en tan poco tiempo? ¿Por qué no existe un registro detallado de su construcción? ¿Y por qué se mantiene solitario en técnica y visión? Por ahora, el templo de Kailasa sigue inspirando asombro, debate y admiración, un símbolo perdurable de la ambición e ingenio humano, y un recordatorio suave pero profundo de cuánto de nuestro pasado antiguo sigue oculto, aguardando silenciosamente su redescubrimiento en las sombras del tiempo. Sí.